¿Cómo están? Bien, que me alegra. ¿Verdad? Parece ser que estamos hablando en la parte de las ITS y mi clase pues no está muy alejada de las enfermedades o de las infecciones de transmisión sexual porque contempla dos de ellas. ¿Verdad? En esta mañana vamos a comenzar viendo lo que es gonorrea, tricomoniasis, ambas son ITS, o sea, infecciones de transmisión sexual, y la vaginosis bacteriana, que no es una ITS, ¿verdad? Entonces ya entiendo que ustedes saben más o menos de lo que voy a hablar. Entonces, ¿cuáles son los objetivos específicos para esta clase? Pues la coordinación pretende que al final de la clase ustedes sean capaces de describir de forma general el agente etiológico de la gonorrea, tricomoniasis y vaginosis bacteriana y algunas características importantes en la transmisión, que si mal no recuerdo, eso ya lo vimos en el semestre pasado. Explicar la patogenia de gonorrea, tricomoniasis y vaginosis bacteriana, describir el cuadro clínico de estas tres infecciones, ¿verdad? Describir de forma general otras patologías causadas por Neisseria gonorrhea y sus principales secuelas. Explicar los resultados de las pruebas de laboratorio diagnósticas más importantes e interpretar las principales características epidemiológicas y la prevención y control, que el licenciado William les ha explicado muy detalladamente y que ustedes también ya conocen. Así que yo probablemente no me detenga tanto en este último punto porque es un punto ganado con ustedes. Yo sé que sí. A esta altura ustedes tienen que saber también cuidarse, ¿verdad? Si la persona no sabe cuidarse a sí misma, no va a poder cuidar a nadie, y ustedes tienen que cuidar a los demás. Entonces tienen que aprender a cuidarse primero. Entonces vamos a comenzar viendo las generalidades. Vamos a ver que la gonorrea, el agente causal, ustedes saben que es Neisseria gonorrhea, una de las especies de Neisseria, ¿verdad? Es una enfermedad de transmisión sexual y es una bacteria, un diplococo gran negativo, en su mayoría intracelular, ¿verdad? Y ahí lo pueden ver ustedes en esta fotografía de una secreción uretral, probablemente con una coloración de gran sencilla, ¿verdad? Y se demuestra la presencia de los diplococos gram negativos, y como semejanza, para que quede más grabado, pues yo puse allí unos diplococos que han sido editados para que vean ustedes la morfología, ¿verdad? Que parecen granos de café, ¿verdad? Pero si yo lo pregunto, no quiero que me pongan eso. Eso no es científico, esa es una mnemotécnica, ¿verdad? Ahora bien, eso es en cuanto a Neisseria gonorrhea, ¿verdad? ¿Cómo se transmite? Pues se transmite por contacto directo a través, la principal forma es a través del coito, ¿verdad? Cualquier tipo de coito puede transmitirla, cualquiera, ¿verdad? Y ese es el problema que tenemos actualmente. Entonces eso es en cuanto a gonorrea. Tricomoniasis es producida por tricomonas vaginalis. Este es un protozoario unicelular patógeno cuyo reservorio exclusivo es el hombre, igual que en Neisseria gonorrhea es el hombre el único reservorio. También en el caso de tricomonas vaginales el reservorio único es el ser humano, el hombre, y también es una ITS, es una infección de transmisión sexual. Es una de las más frecuentes que existen. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo en las mujeres y en algunos hombres, pasa desapercibida la sintomatología,
¿verdad? Ahora bien, tenemos la tercera infección que vamos a ver ahora, que es la vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana, como les expliqué, no es una ITS, no es una infección de transmisión sexual, sino que se considera como una infección endógena. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas bacterias que tienen acá las presentan las mujeres dentro de su microbiota vaginal. Entonces, con un desequilibrio en la microbiota vaginal de las mujeres, entonces estas bacterias que forman parte de la flora aumentan y producen sintomatología. Ahora bien, uno de los factores con los cuales se ve relacionada la vaginosis bacteriana es el contacto sexual, pero no es transmitido por contacto sexual. El principal agente en la vaginosis es Gardnerella vaginalis, ¿verdad? Ese es el principal agente, pero pueden existir otros, no es el único, o puede existir una infección mixta, es decir, que puede haber Gardnerella vaginalis produciendo esa disbacteriosis, que es el mejor término para llamarla, esta disbacteriosis, la vaginosis bacteriana, producida principalmente por Gardnerella, pero también pueden encontrarse otros anaerobios facultativos como Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, que también forman parte de nuestra flora. Bueno, ustedes ya lo vieron, pueden encontrarse anaerobios también como infección mixta. Ahí tenemos la Prevotella, ¿verdad? Importante, el Atopobium, que también es anaerobio, y podemos encontrar Streptococos, ¿verdad? Entonces, importante infección endógena. Entonces, creo que eso es lo principal en cuanto a los agentes y en cuanto a los mecanismos de transmisión, ¿verdad? Veamos entonces qué sucede con la fisiopatología de la vaginosis bacteriana. Una cosita se me olvidó, ya que veo que ustedes están con esos sus celularcitos escribiendo, por favor, márquenme 950, que suene la alarma, por favor, porque ustedes se tienen que ir para psicología y a mí solo me han regalado ese poquito. Yo continúo, lo que no logre ahora, lo continúo el próximo viernes. Entonces veamos qué sucede con la fisiopatología de vaginosis bacteriana. Vean, vaginosis bacteriana es el término más contemporáneo que existe. Antiguamente se conocía como vaginitis bacteriana, pero no, se sabe ahora, se denomina vaginosis bacteriana porque esta infección endógena produce una pequeñísima inflamación, no en el grado de la inflamación que produce la tricomoniasis o la gonorrea. Sí produce inflamación. ¿Por qué? Porque hay secreción de flujo aumentado. Y si hay secreción de flujo aumentado es porque existe una pequeña reacción en el lugar en donde está produciéndose esa infección endógena. Entonces, además, se llama vaginosis bacteriana, esa es una de las causas por las que recibe ese nombre, y se llama también vaginosis bacteriana por ese conjunto de agentes que la producen. Entonces se ha considerado que es el mejor nombre. ¿Qué es lo que sucede en la patogenia con esta vaginosis bacteriana? Disminuyen los lactobacilos. Recordemos que la flora vaginal de la mujer está poblada en su mayoría por lactobacilos, y existen diferentes factores, sobre todo en las mujeres de vida sexual activa, que puede variar esos lactobacilos. ¿Qué puede hacer que varíen esos lactobacilos en una mujer de vida sexual activa? Inclusive las relaciones sexuales muy frecuentes puede provocar un cambio de pH, y por lo tanto al cambiar el pH disminuyen los lactobacilos. ¿Por qué? Porque el semen tiene un pH alcalino. Entonces, cuando después de que hay relaciones sexuales, el pH de la vagina aumenta y hay un cambio en la flora. Por lo tanto, esos lactobacilos cambian. Entonces, poquito, no mucho, ¿verdad? Tampoco. Entonces, sí, todo con medida, ¿verdad? Muy bien. Entonces, además de ese factor
de las relaciones sexuales frecuentes, sí es cierto, al pan pan y al vino vino, y ustedes creen que yo no voy a pensar que a esta altura, que tengan 23 años, ustedes nunca han tenido un contacto sexual. Bueno, ¿verdad? Algunos tal vez no, sobre todo las niñas, las señoritas. Bueno, pero también, por ejemplo, la parte fisiológica en la mujer, después del periodo menstrual, hay un cambio también en el pH, ¿verdad? El uso de ciertas ropas que tienen ahora, tanta ropa de licra que hay. En realidad la licra lo que es el último resultado de lo que es el petróleo. Imagínense ustedes lo que nos ponemos, ¿verdad? Entonces todo eso y muchos más factores hacen que los lactobacilos disminuyan. Al disminuir los lactobacilos aumenta el pH. Al aumentar el pH, que se va a volver más alcalino, aumenta el complejo GAM, o sea, Gardnerella, anaerobios, mobiluncos y micoplasma. Y si esos aumentan, por ende, el cuerpo, aquí lo tenemos, ¿verdad? En este pequeño dibujito tenemos los lactobacilos, ahí tenemos la homeostasis de la vagina, los lactobacilos. Los lactobacilos son importantes porque secretan. ¿Qué secretan los lactobacilos? Glucógeno, metabolizan el glucógeno. Eso ya lo vieron, y lo vieron en una discusión, porque yo he estado en enfermedades transmisibles 2. Entonces, el glucógeno metabolizado por los lactobacilos produce ácido, y al producir ácido, disminuye. Además de producir ese ácido, los lactobacilos también producen peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno va a matar a otras bacterias que forman parte o van a reducir a las bacterias el resto que forma parte de la flora normal. Y aparte de eso, producen bacteriocinas, o sea, otras sustancias nocivas para el resto de las bacterias, y las mantiene en equilibrio, manteniendo ella, por eso está ahí el radical hidrógeno, y manteniendo ese pH ácido y manteniendo esa parte saludable. Pero cuando intervienen los factores que mencioné anteriormente, entonces disminuyen los lactobacilos, aumenta el resto de las bacterias que están en la flora, y se van a producir ¿qué? Se van a producir metabolitos asociados con una respuesta inflamatoria. Pero que esa respuesta inflamatoria va a ser bastante leve, al grado que algunas mujeres no sufren de sintomatología y sí tienen o están presentes con una vaginosis bacteriana. ¿Ok? Entonces esa es la fisiología de esta vaginosis bacteriana. Es muy frecuente en la consulta clínica, es muy frecuente que lleguen refiriendo que tienen un flujo, una secreción vaginal aumentada y mal olor. Ya la vamos a ver posteriormente. ¿Cuál es la fisiología, la fisiopatología o la patogenia de la tricomoniasis? Vamos a ver nosotros que siempre el pH, ¿verdad? El pH alcalino después de la menstruación, después de las relaciones sexuales, hace que ese ambiente sea ideal para que este protozoo, o sea, la tricomona vaginalis, produzca infección. Ahí tenemos lo primero, el pH se desequilibró y la tricomona entonces tiene un buen ambiente. Pero ¿qué sucede? Para asegurar la colonización, esta tricomona va a utilizar mecanismos dependientes del contacto. ¿Y cuáles van a ser los mecanismos dependientes del contacto en el caso de las tricomonas? Pues las adhesinas que ella tiene, y tiene un gran repertorio, y ahí tenemos por ejemplo la AP120, la AP65, AP51, esto lo vieron en el semestre pasado, la AP33 y la AP23, o sea, una adhesina, una proteína de adhesión. ¿Y qué es lo que hace? Se une a los receptores de las células huésped, ¿verdad? No se une a células ciliadas, ¿verdad?
aunque ustedes lo estén viendo acá, no se une al cilio, sino que se une a las células epiteliales vaginales. Entonces, la adherencia es todavía más eficaz, no solo tiene las proteínas de adhesión, sino que también tiene cistinas proteasas. Y las cistinas proteasas hacen que se una todavía más el parásito a otros receptores. Y por último, tenemos otra adhesina, que es el lipoglucano. Entonces, una vez que el trofozoito de Trichomona vaginalis ha asegurado la adherencia, entonces este trofozoito va a cambiar su morfología, tal cual lo ven ustedes aquí, y va a producir una morfología tipo ameba, que lo que está haciendo es produciendo más adherencia con la célula epitelial vaginal. Esos son los mecanismos dependientes de contacto, pero también hay mecanismos independientes de contacto que entran dentro de la patogenia en la tricomoniasis. Y allí tenemos, por ejemplo, el trofozoito, o sea, Trichomona vaginalis, produce un factor que se conoce como factor de desprendimiento celular. ¿Y qué es lo que hace? Pues lo que dice el nombre, desprende las células epiteliales del lugar en donde está produciendo la infección y también desechos del parásito. Entonces, esos son factores que presenta para asegurar la adhesión, para asegurar la colonización. Entonces, pero además de eso, existe otro mecanismo que es la relación huésped-parásito. En la relación huésped-parásito vamos a ver nosotros que hay, por ejemplo, fagocitosis de células. ¿Quién fagocita? El trofozoito, o sea, la Trichomona vaginalis. Puede fagocitar, puede comer células epiteliales, glóbulos rojos, lactobacilos, levaduras, y todo eso hay un cambio a nivel también de lo que es sobre todo la vagina de la mujer. Con la fagocitosis asegura alimento, y con la fagocitosis de esas células también asegura el escape hacia la respuesta inmune. ¿Y qué es lo que sucede una vez que este trofozoito ha asegurado toda su estancia, su permanencia en lo que es las células vaginales? Pues a nivel de lo que son las células epiteliales del cérvix o del endocérvix se van a producir factores proinflamatorios. ¿Y cuáles son los factores proinflamatorios que va a estar produciendo las células las células epiteliales? La interleuquina 8, que ustedes ya la conocen, ¿verdad? El factor quimiotáctico de macrófagos o de monocitos 1. ¿Y qué es lo que hacen esto? Van a actuar sobre las células endoteliales cercanas. ¿Para qué? Para hacer que migren los neutrófilos y los mastocitos hacia el lugar en donde están las tricomonas. En este lugar donde están las tricomonas, entonces comienzan los neutrófilos a producir también sustancias como más interleuquina 8, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Factor que va a atraer a más células, ROS. También va a producir ROS, ¿para qué? Para destruir a la bacteria, pero no a la bacteria, es que cuesta estar ahí pensando si estoy en la bacteria o en el trofozoito. Entonces, a la tricomona. Pero ¿qué sucede? Muchas veces no es efectivo. La tricomona está tan bien adaptada, esa es la palabra, está tan bien adaptada que lo que hace es que va a reducir los fenómenos antiapoptóticos o los fenómenos apoptóticos, reduciendo ciertas proteínas como son la BCL1, ¿verdad? Las caspasas no se activan. ¿Por qué? Porque la misma tricomona actúa sobre esos componentes y los neutraliza. Entonces, ¿qué sucede? Como se sigue produciendo más interleuquina 8, llega
la caballería de refuerzo, que en ese caso serían los macrófagos. Y los macrófagos sí son más efectivos sobre este tipo de protozoario, y lo que producen los macrófagos son interleuquina 8, ¿verdad? Perdón, interleuquina 10, interleuquina 1 beta, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa. Es decir, ¿qué es lo que me interesa más acá? Porque ustedes ya vieron esa parte de los factores quimiotácticos y de los factores inflamatorios y proinflamatorios. Se produce una respuesta inflamatoria, ¿de qué tipo? Aguda. Una respuesta inflamatoria aguda con una gran presencia de neutrófilos en el sitio en donde están las tricomonas. Y eso es lo que realmente se observa en el laboratorio cuando se hace un frotis de secreción, ¿verdad? Vemos los neutrófilos si es que los coloreamos, pero sobre todo vemos las tricomonas. A veces si lo hacemos el frotis coloreado, o si vemos en solución salina, vemos la tricomona moviéndose, ¿verdad? Entonces producen ese tipo de inflamación aguda. Veamos entonces ahora en la patogenia de la infección gonocócica. Vamos a ver que al igual que el parásito anterior, solo que esta bacteria también tiene que asegurar la adherencia. ¿Y cómo asegura la bacteria, el gonococo, la adherencia? Pues con otros mecanismos, como por ejemplo las proteínas. La proteína OPA, ya eso ustedes lo saben, si lo pregunto he ganado, ¿verdad? Yo sé, la proteína OPA de opacidad, los LOS también. Manda, ya estuvo, ya casi, solo termino esta, sí, muchísimas gracias. La proteína POR, que se encuentran a nivel de la membrana externa de los gonococos. Así se asegura la adherencia, pero además de asegurar la adherencia, la bacteria, el gonococo, también evade la respuesta inmune, como con la variación antigénica, con la variación de fase, que no es lo mismo. Por favor, lo van a refrescar, que variación antigénica, que variación de fase, con la producción de proteasas, como es la proteasa de inmunoglobulina A, ¿verdad? Y la ocupación importante, la ocupación intracelular, porque esta bacteria debe de ser sobre todo intracelular, ¿verdad? Bueno, entonces el peptidoglicano, o sea, los lipo-oligosacáridos, ¿verdad? Y el peptidoglicano lo que hacen es que son reconocidos a través de los PRP, o sea, de los receptores de patrones de patógenos. ¿Y qué es lo que hacen? Pues vamos a ver nosotros que en el sitio en donde se encuentra el gonococo, la bacteria a nivel de la superficie de la célula al principio, pues acuden a través de la producción, vean nuevamente, interleuquina 6, interleuquina 8, interleuquina 1 beta, interferón gamma, interleuquina 17, que son linfocinas y quimiosinas proinflamatorias. ¿Por qué? Porque lo que necesita es activar a los neutrófilos que lleguen al sitio en donde están los gonococos. ¿Para qué? Para que esos neutrófilos puedan fagocitar a ese gonococo por cualquiera de todos estos mecanismos que están acá. Miren, cualquiera de estos mecanismos pueden fagocitar o endocitar al gonococo, y el gonococo en el interior de esta célula fagocítica, principalmente del neutrófilo, va a sobrevivir al embate de ese neutrófilo. Entonces, ¿qué se produce también en este tipo de infección? ¿Qué tipo de respuesta? ¿Qué tipo de respuesta? Una inflamación aguda, con presencia también de neutrófilos característicos. Y hasta aquí me quedo entonces, y nos vemos primero Dios el viernes. Gracias, gracias. No, si todavía le falta, espérense.